¿Ya la ven? Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, entonces empezamos con esta unidad que empieza con un bloque temático distinto, porque en realidad veníamos viendo lo que se llama biología celular, incluso hasta genética mismo forma parte de la cruza de alelos dentro de los genes y estos ácidos nucleicos también residen en la célula. Entonces hemos visto lo que se llama biología celular. Hay un segundo bloque dentro de biología que llamamos la biología de la diversidad biológica o biodiversidad, que es la que vamos a empezar ahora, y después de que atravesamos este bloquecito nos vamos a meter en el siguiente, que sería el de biología humana, ¿sí? Entonces, en esta diversidad biológica o biodiversidad, lo que nosotros tratamos de estudiar es toda justamente la diversidad que existe de seres vivos. Y por eso existe esta sistemática, que la sistemática es una disciplina científica que estudia esta diversidad de los seres vivos, ¿sí? O sea que lo que hace la sistemática es intentar crear un sistema ordenado de clasificación de esos seres vivos y tratar de elegir patrones justamente para que se pueda ordenar esta clasificación de los seres vivos. Y para esto es básico basarnos como en la unidad más chiquitita desde la cual nosotros empezamos a clasificar todos los demás, que es la especie biológica. Se le llama especie biológica a un grupo de poblaciones, ¿sí? O sea, de las poblaciones que están obviamente en la naturaleza y no que crea el hombre, que por ahí no le voy a llamar especie, si en realidad es artificial, cómo lo clasifico o cómo lo identifico. Y en esto es importante Myers, la definición que hizo de especie biológica, que después más tarde se fue moldeando. ¿Por qué? Porque Myers dice, bueno, los individuos son de la misma especie si se cruzan entre sí de manera real o ficticia. Digo ficticia porque, o potencial, como les dice ahí, porque, a ver, yo sé que soy un ser humano y un individuo que vive en China, o sea, un chino también es ser humano. Ahora no necesito juntarlos a los dos y recrear una reproducción entre sí para justamente decir, ah, sí, somos de la misma especie, ¿sí? Cuando digo real o potencial es porque hay individuos que están separados, pero igual al compartir tantas características doy por supuesto que tienen esa misma posibilidad de autocruzamiento que los que viven en la misma zona. Pero es importante esto, cuando me dice de manera real o potencial, que además de decirme que tienen la posibilidad de cruzarse, dice que están aislados reproductivamente de otros grupos. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, que no es solo que se reproducen entre sí, sino que no se pueden reproducir con otro. Porque yo me puedo reproducir con un grupo, incluso puedo reproducirme con muchos otros más. La especie biológica es aquel que tiene la capacidad de reproducirse con uno. Y uno dice, bueno, está re bonita esta definición, pero después empiezan a haber como muchas discusiones, como por ejemplo, ¿cómo clasifico las bacterias si las bacterias no se reproducen entre sí? Porque las bacterias se reproducen de forma asexual y todas las formas asexuales no se van a reproducir entre sí. Entonces, no entrarían dentro de la clasificación de este grupo. O digo, bueno, están reproductivamente aislados de otros. Bueno, dale. ¿Y por qué un burro y una yegua se cruzan y forman una mula? ¿La mula es una especie o no es una especie? No, no es una especie. O sea que puede pasar que se aísle reproductivamente de un grupo y que accidentalmente se una con otro en un evento casual de reproducción, pero incluso hasta aunque dé como origen un nuevo individuo, como pasa justamente con una mula, eso no quiere decir que se cree una nueva especie, un evento que se denomina especiación, ¿sí? La especiación es el mecanismo por el cual yo creo una nueva especie y está el impedimento de reproducirse con otra, ¿sí? Con otra especie, ya sea antes de la fecundación o después de la fecundación, o incluso la viabilidad de los híbridos o de sus descendientes. Viabilidad de los híbridos sería, por ejemplo, se cruzaron individuos de distintas especies y dieron origen a este individuo que estamos viendo recién, por ejemplo, la mula. Bueno, la mula debería no sobrevivir. Y por eso se los pongo de ejemplo. Porque acá hay viabilidad de los híbridos, pero se termina cortando ahí. ¿Por qué? Porque la mula no puede dar mulitas, ¿sí? O sea, es infértil o estéril. O sea, no tiene la capacidad de poder reproducirse ella. Entonces,
Si no es inviabilidad de los híbridos, entonces es infertilidad de los mismos y no pueden seguir dando descendencias. Esto es algo que Curtis sigue trabajando muy profundamente en la unidad de evolución, pero como ustedes no ven evolución, les trato de explicar lo mejor que se puede el concepto general, porque todos los fundamentos de qué es una especiación, de cuándo se dividen, cuándo no, cuándo vive un híbrido y todo eso se ve en evolución y a ustedes no entra como programa, así que debería no interesarles. Veamos ahora entonces la designación de las especies. Estas especies se clasifican de acuerdo a un sistema que se lo llama sistema binomial. La palabra bi significa dos y nomial de nombre, o sea, un sistema de clasificación con dos nombres. Este sistema fue propuesto por Carlos Linneo, ¿sí? O Carl Linné, en realidad depende, Carlos Linneo sería como el nombre latinizado, y lo que hace Carlos Linneo es decir, bueno, en este sistema binomial tengo dos partecitas para nombrar una especie. El género, que sería el nombre genérico y que se escribe con mayúscula, y la especie, que es el calificativo o epíteto específico que nunca se puede nombrar solito y siempre va en minúscula. Cuando yo nombro el género solo, puedo poner SPP detrás del género y eso sería como incluir a todos los individuos de ese género. Por ejemplo, nosotros somos Homo sapiens, pero si querríamos incluir a todos los homos que vivieron simultáneamente, entonces si yo digo Homo SPP, estoy hablando de todos los homos que existen. En la especie, en cambio, yo no puedo usar, nunca puedo escribirlo solo. Si nuestra especie es Homo sapiens, yo no puedo decir, sapien. Sapien significa que piensa. Justo esta característica en la naturaleza como que no la compartimos con otro, pero sí pasa que existen especies que comparten este mismo nombre de la especie, entonces no lo puedo nombrar con este nada más, ¿sí? Acá tienen ejemplos de algunas nomenclaturas científicas, todo esto se escribe junto, se los he puesto así para que vean cuál es el nombre que identifica el género y cuál es la especie, ¿sí? Homo sapiens, Homo es el género, lo que lo hace pertenecer a ese grupo sería como la calificación que no puede compartir con nadie. No hay ningún otro Homo en la naturaleza que no sea similar, o sea, dentro de las características a nosotros. Digo similar porque, por ejemplo, Homo erectus o Homo habilis, que vivieron anteriormente, o sea, que no comparten un mismo tiempo con nosotros, están dentro de la categorización del mismo género y se supone que si yo podría reencarnar un Homo habilis, quizás se puede reproducir con un Homo sapiens. Quizás son compatibles genéticamente, porque ya compartían varias características aunadas. Ahora, el género y la especie juntos, o sea, los dos, es algo que está aislado biológicamente de otros porque solo se pueden cruzar entre sí, como vimos recién, ¿sí? Homo sapiens es el nombre científico del hombre. Escherichia coli es una bacteria que hemos visto mucho desde el inicio porque se la toma como referencia, es muy fácil aislarla. Streptococcus pneumoniae también es otro tipo de bacteria causante de neumonía. Canis lupus es el nombre científico del perro, ¿sí? Vulgarmente de nuestra mascota más fiel, y Felis catus también, ¿sí? Es el nombre científico de los gatos. O sea que todas las especies, incluso las que nos suenan más familiares a nosotras, tienen este nombre y apellido, esa clasificación que dio Carlos Linneo y que hoy en día se sigue utilizando igual, ¿sí? Esto que se le ocurrió a Linneo de nombrar de esta manera, hasta el día de hoy se utiliza de la misma forma. Bien, vamos a esta clasificación jerárquica. Si bien nosotros recién definimos a la sistemática como la ciencia que se encarga justamente de tratar de buscar un sistema ordenado de clasificación para los seres vivos, el área del conocimiento que establece como las reglas con las cuales yo voy a trabajar en ese sistema de clasificación se llama taxonomía. Hacer taxonomía es en realidad hacer un orden o una clasificación en cualquier componente, no solo en los seres vivos. La biología obviamente clasifica a los seres vivos y la taxonomía biológica está dedicada a clasificar a los seres vivos y de hecho es propuesta por Agustín Pyramus de Candolle. Y en realidad el sistema que propone, junto con este sistema de nomenclatura binomial, se sigue usando hoy para clasificar
a los seres vivos. Pero sepan que hacer taxonomía es clasificar. Por ejemplo, yo puedo hacer taxonomía en las ollas de la alacena de mi casa, ¿sí? Y hago una taxonomía, qué sé yo, ordenando desde la fuente más grande hasta la más chica, o puedo tener una taxonomía que el criterio sea los voy a ordenar por color, o otras las voy a ordenar de acuerdo al material, o sea, plástico por un lado, acero inoxidable por el otro. Buscar un criterio para clasificar es lo que abarca esa taxonomía. O sea, la taxonomía biológica sería, bueno, dale, clasifico a los seres vivos, pero ¿cómo los clasifico? ¿Sí? Les busco la similitud entre sí, o sea, la apariencia fenotípica, comparo la familia de la cual procede, o sea, trato de hacer una comparación entre el material genético, lo separo de acuerdo al hábitat que tienen, de acuerdo a, no sé, a la coloración, bueno, les digo así, les tiro cualquier cosa, no se clasifican así los seres vivos, pero como para... Ojo, igual las bacterias son como bastante complicadas, porque las bacterias en realidad son muy difíciles de clasificar con los mismos criterios que se clasifican a los demás. Y la verdad es que durante mucho tiempo y hasta hoy en día también, medio como que, por ejemplo, la tinción de Gram, deben haber escuchado alguna vez Gram positivo, Gram negativo, que igual lo vamos a ver. Dentro de 2 unidades empezamos a ver Monera y vemos la tinción Gram. Esa clasificación no tiene nada que ver con el origen evolutivo de la especie, sino que digo, bueno, las clasifico porque estas se tiñen o estas no se tiñen, o las clasifico porque hay bacterias que son redonditas, otras que son alargadas, que se llaman cocos, bacilos, otras en forma de espirales, que son los espirilos, o sea, se puede buscar una categoría que tenga que ver con otra, con otro fenómeno distinto quizás por reino. Entonces, taxonomía es encontrar una forma de cómo clasifico. ¿Cómo lo hago? Al fin de cuentas, obviamente depende de las distintas escuelas y es lo que más o menos vamos a panear ahora en esta introducción. Si bien Linneo clasificó o adoptó 7 niveles jerárquicos que les llamó imperio, reino, clase, orden, género y especie, que es lo que vimos que es el sistema binomial y el epíteto específico, y una variedad para una característica más chiquitita. En ese momento de Linneo existían únicamente 2 reinos. O sea, Linneo vivió en el siglo XIX y en realidad se clasificaba a los seres vivos en reino animal y vegetal nada más. O sea, no existían los otros reinos que se fueron incorporando, digamos, paulatinamente y muchos de ellos en el siglo XX. Acuérdense que nosotros vimos en la unidad 1 que en el año 1959 Wisterke propone la clasificación de los 5 reinos. Y más tarde aún, ¿sí? Ya casi fines del siglo XX, Carl Guth propone los 3 dominios. O sea que estamos hablando de que hubo mucho tiempo en la historia en la cual ni siquiera se sabía que existían otros seres vivos más que las plantas y los animales. Es más, a los honguitos los clasificaban dentro de las plantas y tienen un metabolismo completamente distinto. Si bien este sistema de Linneo hasta hoy en la actualidad se sigue utilizando y este sistema binomial que estábamos viendo recién, no se usan estos 7 niveles, sino 8 categorías taxonómicas de las cuales hay algunas que se modificaron. Fíjense que ya no se usa más la palabra imperio, pero se creó justamente por Carl Guth, como acabamos de decir, la clasificación de dominio, que está por encima del reino. Y fíjense que incluso acá también es distinto porque no existía, perdón, la categoría taxonómica de familia, iría acá, y ya no se usa más la palabra variedad, si es verdad que después de especie puedo yo tener una subespecie. Pero en realidad en cada uno de estos puedo tener un nivel arriba o abajo que lo voy a categorizar como sub o como supra, ¿sí? Que esto, en realidad, o sea, dentro de esta misma base, yo puedo decir, bueno, ¿qué pasa si va pasando el tiempo y consigo algo, o sea, una categoría que está por arriba de este o que está por abajo y ya está como tantas cosas clasificadas de esta forma que es medio difícil? Entonces, ¿qué hacen? Le crean, por ejemplo, arriba del dominio, si encuentran una categoría más amplia, le van a poner supradominio, debajo subdominio, suprarreino, subreino, suprafilum, subfilum. Entonces siempre para arriba y para abajo
hago como una amplitud de varias categorías más y es lo que se hace y se usa en la clasificación de muchos seres vivos donde no me alcanzan estas categorías que tenemos ahí. Este sistema jerárquico de clasificación a cada categoría le asigna, ¿sí?, distintos tipos de taxones. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense esto que estábamos viendo recién. Todas estas son las categorías, pero dentro de estas categorías hay componentes. Cada uno de esos componentes se llama taxón. Por ejemplo, nosotros hemos visto que dentro del dominio existen 3 dominios. Bueno, la palabra bacteria, arcaea y eucaria son taxones de esta categoría. En reino, y bueno, Monera, protista, fungi, plantae y animalia son taxones de esa categoría. Y así podríamos poner ejemplo a cualquier tipo de ser vivo y en cualquier, digamos, clasificación de cualquiera de los taxones, como por ejemplo, yo acá estoy eligiendo el taxón Homo, que como vimos recién está dentro de la categoría taxonómica de género, pero puedo elegir un reino, ¿sí?, como estábamos viendo recién, o incluso un taxón que es más chiquitito que el reino, como es el filum, al cual también nosotros pertenecemos, que es el filum de los cordados, que se escribe así. Se dice cordata y se pronuncia chordata. Fíjense, acá tienen una esquemita bastante interesante de la clasificación del ser humano. Si bien, a ver, el libro de Curtis, que lo tienen a continuación, les pone en la 7ª edición este ejemplo del género, o sea, la especie de Acer rubrum, que es el arce rojo, ¿sí? Es un tipo de árbol. Entonces, les pone la clasificación, digamos, desde esta especie hasta llegar al dominio más amplio de un arbolito. ¿Por qué yo les dejé también esta imagen? Esta imagen salía en el Curtis anterior, en el Curtis de 6ª edición, pero me parece como interesante ver un ejemplo, como es un ejemplo, en nosotros mismos, ¿sí? Yo creo que lo borró Curtis este ejemplo porque en realidad acá había metido como un montón de subcategorías y no se entendía en ese sentido. Pero el dibujo está bueno porque me está diciendo que este sistema de clasificación que se escoge con el sistema obviamente de Linneo, de clasificación de estas mismas categorías que ahora han cambiado un poquito pero siguen siendo las mismas, es un sistema de grupos dentro de grupos, así como lo están viendo acá. Un grupo grande que abarca dentro otro grupo y un montón de otros grupos más, que es lo mismo que yo estoy viendo acá, ¿sí? O sea, dentro de este cuadradito tengo subgrupitos adentro. ¿Qué quiere decir que tengo subgrupitos? Que dentro de esa subfamilia, bueno, existen acá otras categorías, o sea, otros taxones más chiquititos. Y dentro de estos grupos, otros más chiquititos. Y así, obviamente, estos grupos grandes que vemos acá, solo vemos un solo cuadro adentro, porque estamos poniendo como ejemplo el ser humano. Pero imagínense que dentro del dominio de Eucaria, así como está este cuadro del reino Animalia, está el reino protista también, el reino Fungi y el reino Plantae, que forman parte de este gran cuadro del dominio. Dentro del reino, por ejemplo, Animalia, yo recién les nombré nuestro filum, es el filum de los cordados, pero no es el único filum que entra en Animalia. Tenemos el filum de los platelmintos, que son los gusanos planos, de los nemátodos, que son los gusanos redondos, de los crustáceos, de los artrópodos, bueno, y podemos seguir nombrando todos los grupos que vamos a ver dentro de reino Animalia. Entonces, este sistema de grupos dentro de grupos lo que me quiere decir es que siempre, desde el género y la especie, que es lo más chiquitito, yo puedo estudiar hasta el grupo más grande las características que aunan a toda esa categoría taxonómica de una forma más amplia, ¿sí? Lo mismo pasa con esta representación del arce, porque fíjense, se los va mostrando como en escalera, ¿sí? Pero es lo mismo, ¿ven? Este arce pertenece al dominio Eucaria, y fíjense que tienen plantitas, animales, bueno, acá les han dibujado vertebrados, podríamos haber dibujado invertebrados también. Después, dentro del reino Plantae, entonces lo comparte con todos organismos, ¿sí?, que son multicelulares, que tienen determinadas características como clorofila A y B, bueno, y todas las, digamos, la clasificación general del reino Plantae. Y así en la clasificación de cada uno. Por favor, préstenle mucha atención a esos, a esa clasificación en el cuadernillo y lean muy bien el ejemplo, ¿sí? Porque es como re importante.
Bien, vamos ahora a esta sistemática, que es esta ciencia que estudia la clasificación y la evolución o el cambio de estas especies con el tiempo. La clasificación moderna a menudo recibe ese nombre de sistemática y se basa en las relaciones evolutivas. La verdad es que cuando nosotros clasificamos a los seres vivos nos fijamos en determinados patrones y a veces decimos, bueno, los voy a clasificar por lo parecidos que son. Bueno, pero cuando yo busco una estructura similar, a lo largo del tiempo se trató de decir, bueno, pero la similitud tiene que responder a algo. Y justamente ese responder a algo es responder a una misma historia evolutiva, a que salieron todos del mismo lugar. Entonces, esto salir del mismo lugar quiere decir que tengan un ancestro en común y poder clasificarlos en base a ese ancestro en común. Dentro de la clasificación de los seres vivos, de acuerdo a su similitud o a estas características que comparten, nos interesa muchísimo distinguir algunas homologías porque estas por ahí nos hacen perder. ¿Qué quiere decir una homología? Como me dice acá, es una estructura con patrón estructural, o sea, con la estructura interna similar, aunque no tengan el mismo aspecto o función. Entonces, cuando yo veo esto, digo, por ejemplo, voy a clasificar, y les voy a poner un ejemplo acá, ya enseguida volvemos a esta filmina. Fíjense en el ejemplo de homología, ¿qué pasa con la pata de un cocodrilo, que le sirve para correr, o el ala de un ave, que le sirve para volar, o la aleta de una ballena, que le sirve para nadar, o el ala de un murciélago, que sirve para volar, o nuestro miembro superior, que sirve para manipular cosas? Fíjense que todos tienen funciones distintas. Sin embargo, comparten un ancestro en común. Y por eso, si se fijan, esto que está pintado en el mismo color es el patrón óseo, que es exactamente el mismo. Incluso en miembros superiores tan diversos como, no sé, el del murciélago comparado con el de un ave, ¿sí? Que son vertebrados, pero no son aves, ¿sí? Acá les han puesto un ave en general. El murciélago, recuerden que es un mamífero, ¿sí? O sea, el único mamífero que vuela realmente. La homología, entonces, es importante distinguirla porque la verdad es que a veces por estas características que me diferencian mucho una especie u otro, puedo cometer el error de meter un individuo en otro grupo. Por ejemplo, de meter un murciélago dentro del grupo de las aves o de meter una ballena dentro del grupo de los peces, ¿sí? O sea que cometer estos errores en la clasificación van a depender siempre de tener en cuenta estas homologías y diferenciarlas de las analogías u homoplasias. La analogía o homoplasia no me sirve para clasificar, pero sí para descartar los grupos en esta clasificación. Por ejemplo, las analogías que se definen como estructuras con características similares en ese aspecto y función, pero que no van a compartir un ancestro en común, es cuando yo veo una característica parecida, como estábamos viendo acá, por ejemplo, el ala de un insecto o el ala de un ave, son alas, me sirven para volar, tienen la misma función. Sin embargo, el insecto no tiene nada que ver con el ave. Hay una distancia evolutiva tremenda. O sea que yo puedo ver una característica así y tentarme y agruparlos en una misma categoría taxonómica cuando en realidad no comparten un ancestro. Esto es lo que pasa, por ejemplo, la ballena tiene una homología con la pata de un caballo, la pierna de un hombre, bueno, cualquier miembro superior de un vertebrado, y esto es homología. Pero si yo comparo la aleta de una ballena con la aleta de un pez, por ejemplo, la aleta de un tiburón, serían analogías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la aleta de una ballena tiene la misma función, la misma estructura, incluso la forma fusiforme y aerodinámica que tiene esa ballena es muy parecida al tiburón o a cualquier otro pez. Entonces, ¿por qué es una analogía? Y porque la ballena, por más de que tenga una forma y se vea muy parecida a un pez, no es un pez, porque comparte características evolutivas con los mamíferos y no con los peces. Entonces, es importante tener en cuenta estas diferencias entre homologías y analogías para hacer esta clasificación. Ahora, dentro de estas analogías puede haber analogía por convergencia, que significa que convergen en un mismo punto, o sea, que estructuras que son similares, digamos, en conformación o estructura, digamos, externa, sin ver el patrón estructural,
se crearon porque hubo un choque de presiones ambientales en algún punto. Por eso convergencia, ¿sí? Convergencia, convergen en el mismo punto. Se piensa que un ala de un insecto o el ala de un ave recibieron las mismas presiones evolutivas de alguna forma del lugar en el cual estuvieron, obviamente, para poder, digamos, necesitar volar, o la aleta de una ballena con respecto a la aleta de un tiburón, ¿sí? O sea, eso tiene que ver la definición o la clasificación que estamos viendo acá de convergencia. Ahora, el segundo punto es el paralelismo. En el paralelismo, la verdad que los individuos comparten, ¿sí?, un ancestro en común, quizás no es tan cercano, entonces yo no lo veo igual que en el caso, digamos, de una homología. ¿Y cuál es el tema? Que llegaron de forma paralela, por eso se llama paralelismo, en dos situaciones ambientales distintas, llegaron a características muy similares. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la forma de los marsupiales australianos, que son tipos de mamíferos, llegaron a las mismas características que los mamíferos sudamericanos, y en realidad uno estaba justamente en Australia y el otro en Sudamérica, o sea, sumamente lejos, y en realidad no era probable, digamos, que se encontraran esas características o que se hallaran esas características, y por eso se desarrollan en forma paralela. No es lo mismo que la convergencia, o sea, convergen en un determinado punto, no, van de forma paralela. Y en el caso de la reversión es otro tipo de analogía que surge por una diferenciación de una especie, de una característica que era ancestral y que se creía perdida, y después, con el tiempo, se recuperan, digamos, algunas de esas características ancestrales, que me pone el ejemplo en la adquisición de los dientes en algunas ranas. Fíjense con el dibujo para que podamos ver. Convergencia es este individuo con el tiempo cambió y desarrolló una determinada característica, ¿sí? Por ejemplo, estos son, no sé, los mamíferos que, no, o bueno, los peces, así ponemos el ejemplo que está ahí en el cuadernillo, son los peces que lograron tener una forma fusiforme, la forma de sus aletas, todo, y se dedican, no sé, a nadar, ¿sí? Entonces, vemos la misma línea, vemos el pez hoy, digamos, de la actualidad. En esta otra rama, supongamos que vienen los mamíferos. El mamífero ancestral desarrolla determinadas características que son características propias de su grupo, pero tiene un grupo que es el de los cetáceos, en donde están los delfines, las orcas, las ballenas, que por presión ambiental converge con otro grupo y desarrolla una misma característica. O sea, estos que están pintados en azul convergen en la misma característica, ¿sí? En el mismo patrón, aunque internamente no compartan todo ni el mismo patrón óseo, porque no descienden obviamente del mismo ancestro. Paralelismo, como dijimos recién, es justamente lograr una característica en forma paralela. ¿Por qué? Porque si bien comparten o pueden compartir un ancestro en común, que es este que estamos viendo acá, este se dividió para un lado por una rama y este para otro, pero en realidad en un determinado momento, en esta segunda rama, que sería esta de acá, desarrolló una característica que se parece a otra rama que se está desarrollando en otro lugar y con otras presiones ambientales. Y llegaron al mismo resultado. Y en este caso sería el ejemplo, como vimos recién, de la rana. Por ejemplo, el ancestro bien viejo de los anfibios, que también es un tetrápodo, tiene dientes. El ancestro más inmediato, ¿sí?, digamos, de los grupos de anfibios, no tiene dientes. Pero después hay grupos que permanecen con esta característica, como por ejemplo las ranas, que no tienen dientes, respondiendo a ese ancestro más inmediato, pero a partir de este ancestro por ahí surgen algunos individuos, por ejemplo, algunas variedades de ranas que tienen dientes, y uno dice, ¿y por qué estas ranas tienen dientes? Sería como una novedad evolutiva. No, en realidad no es una novedad evolutiva, es una característica re vieja que viene desde antes del ancestro inmediato que no tenía dientes, pero hay una reversión evolutiva, como nos decía recién la definición. ¿Sí? Es como que yo estoy volviendo o retrocediendo para atrás y regreso a ese estado
ancestral. ¿Sí? Chicos, ¿hasta acá hay alguna duda? No, profe. ¿No? Bueno, les cuento, hasta acá, hasta donde acabo de llegar, llega la unidad de técnicos, ¿sí? Esto es todo lo que tienen para ver dentro de la unidad de diversidad biológica. El resto, que yo voy a quedarme a ver acá ahora la clasificación, va a ser con los chicos de odonto. Así que, los chicos de técnicos, por favor, pónganse, se pueden desconectar ahora porque como les digo, esta parte no entra, y pónganse a leer esto, ¿sí? De diversidad biológica. Como les digo, mañana vemos virus y vemos estas dos unidades en 2 días. Incluso el TPO aleatorio lo van a hacer solitos, ¿sí? Entonces, si ya hacen toda esta lectura previa y ya la tienen vista para mañana, estas dos unidades las vemos, la van a rendir con otra unidad más, o sea, van a rendir 3 unidades juntas porque estas dos son muy cortitas, pero las dos las vemos y hacemos el TPO aleatorio incluso esta misma semana, ¿sí? Entonces, los de técnicos se pueden desconectar y se ponen a leer ahora mismo. Y cualquier cosa, obviamente, me preguntan por el chat, apenas termine el Meet, lo vamos viendo por ahí, ¿sí? Bueno, profe. Bien. Chao entonces para ustedes y seguimos con los chicos de odonto viendo esta segunda parte dentro de la diversidad biológica. Chao a todos, estaré saludando a todos. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Nos vamos a meter un poquito más y en profundidad con el cladismo, ¿sí? Que es un tipo de sistemática, o sea, de ciencia que estudia la clasificación de los seres vivos en base a la filogenética. ¿Qué quiere decir esto? En base a la relación que hay entre los taxones genéticamente hablando. Este cladismo o sistemática filogenética está propuesta por Willy Henning y en realidad no fue el único defensor, sino que con el correr del tiempo se fueron sumando un montón más. Y este cladismo en realidad propone la construcción de grupos sistemáticos a través del reconocimiento de las características exclusivas y derivadas de un grupo de organismos. O sea, ¿qué está haciendo el cladismo? Construye arbolitos, porque los vamos a ver ahora, los cladogramas parecen dibujos o esquemas de arbolitos, en el cual todas las características de este grupo de organismos son compartidas entre ellos, son exclusivas algunas y otras derivadas a otros grupos de individuos, pero siempre buscando el ancestro universal, que esto es lo que quiere el cladismo. Entonces, primero que nada es importante distinguir entre estas dos características que estábamos viendo recién, la característica más reciente y la característica más ancestral. Estos dos tipos de características se llaman sinapomorfias y simplesiomorfías. Se le llama sinapomorfia a una característica que aparece, digamos, un carácter homólogo a todo el grupo, que se hereda del ancestro en común de todo ese grupo y en realidad lo comparten todos los individuos de ese grupo. Por ejemplo, me dice la presencia de pelos y mamas en todos los mamíferos. Y uno dice, che, pará, pero el delfín no tiene pelos. Sí, claro, el delfín no tiene pelos, pero en realidad si yo estudio la epidermis del delfín están los folículos pilosos ahí. O sea, como que un intento evolutivo que le salieran pelos y la presión ambiental de repente hizo que no le nacieran. O sea, como tipo el delfín es como lampiño, pero tenía la intención de tener pelos. O sea, tiene el gen para sintetizarlo. Y esto es lo importante, que por ejemplo estas características, que son la presencia de pelos y de mamas en los mamíferos, están todos. Incluso en un ornitorrinco, que el ornitorrinco es el mamífero que sigue poniendo huevos, al igual que la equidna, igual tienen glándulas mamarias. Parecen así como una glándula sudorípara media precaria, porque liberan un material así acuoso, medio lechoso, que no parece leche como de los otros mamíferos, pero bueno, tienen una mama. Precaria, pero tienen una mama. Entonces es importante que toda esta característica es compartida por todo el grupo. En cambio, simplesiomorfía se le llama un carácter primitivo más viejo que en realidad no solo lo comparte ese grupo, sino otros grupos también. Por ejemplo, para los mamíferos, o sea, para los mamíferos nada más, las mamas y los pelos, como vimos recién,
son una sinapomorfia. ¿Por qué? Porque solo los mamíferos comparten esta característica, es propia de ellos, y no la comparten con otros, ¿sí? En simultáneo. Sin embargo, una característica más vieja, por ejemplo, que por eso la llamamos simplesiomorfía, como la columna vertebral, es una característica de los mamíferos, pero también es una característica de los peces, de los anfibios. Entonces digo que es una característica primitiva o ancestral. Pero ojo con esto, porque una simplesiomorfía para un nivel puede ser una sinapomorfia para otro. O sea, las glándulas mamarias y los pelos son sinapomorfias para un mamífero, pero si yo me paro en esa columna vertebral, que es una simplesiomorfía para un mamífero, para un vertebrado, que es el que está parado acá, donde justo el taxón se clasifica, para ese vertebrado, la columna vertebral es una sinapomorfia. O sea que es una simplesiomorfía para el mamífero, para el pez, para el anfibio, para un reptil, o sea, para ellos la columna vertebral es, digamos, como anterior a una característica vieja o primitiva. Pero para el grupo taxón que esté ahí, y bueno, va a ser distinto. Es como decirles, miren, los mamíferos tienen células eucariotas. Y sí, obvio, es una recontra simplesiomorfía, es viejísima esa característica reancestral, sí, tienen células eucariotas. O sea, ¿para quién va a ser una sinapomorfia tener células eucariotas? Y para el dominio eucaria. El dominio eucaria se define porque tiene células eucariotas para distinguirlas de las procariotas. ¿Se entiende este concepto? Porque esto suele confundirlos muchos, chicos, y es muy importante. Díganme si se entienden o si queda alguna duda. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Se quedaron todos dormidos. Profe, Bueno, bien, sí, Mica. ¿podría explicar de vuelta la simple... Ay, no me sale el nombre. La Simplesiomorfía. segunda, esa. Esta es una característica que comparten estos individuos del grupo, pero que los otros grupos en paralelo también lo pueden compartir. Por eso fíjense que les dice características primitivas que se mantienen presentes desde ancestros remotos. O sea, para el mamífero, la única sinapomorfia son las características que los definen como grupo. Por ejemplo, mamas y pelos. Ahora, si yo les digo, por ejemplo, para los mamíferos, o sea, estoy parado en los mamíferos y les digo, columna vertebral es una simplesiomorfía, porque es una sinapomorfia para los vertebrados, pero no para el mamífero. Les digo para ese mamífero específico, ¿sí? Que estoy acá. Y veo para atrás y digo, los mamíferos tienen regulación de la temperatura, por ejemplo, son endotermos. Bueno, esa también es una simplesiomorfía, ¿sí? Son tetrápodos, quiere decir que tienen 4 miembros, también es una simplesiomorfía, ¿sí? Todo lo que ya viene, pero que no solo comparte este grupo, sino que comparte un grupo más grande de otras ramas, se le llama simplesiomorfía. O sea que para cada grupo la mayoría son simplesiomorfías, son todas las características que vienen trayendo en la división o clasificación de esos seres vivos. ¿Se entiende, Mica? Sí, profe, ahora sí, gracias. No, de nada. Esto está bueno que lo vean con ejemplos y así como está el ser humano, decir, bueno, me pongo a ver un ejemplo en otro grupo. Y digo, ¿qué hace como independiente a... Bueno, miren, sin ir más lejos en la clasificación que teníamos acá. Esperen que se... Ahí está. Se ve trabado la diapo. Por ejemplo, acá, si yo tengo un arce rojo, estas características que yo te pongo acá del arce rojo, ¿sí? El color variable, la forma triangular de la hoja, las flores pequeñas, bueno, todas estas son sinapomorfias de ese género y esa especie, ¿sí? Esto, sinapomorfia. Estas características, por ejemplo, plantas leñosas, es una simplesiomorfía, porque es una característica que está en un orden, o sea, mucho antes. No comparte solo el arce rojo, hay otros
O sea, otras familias que derivaron de este orden y que comparten también esa característica. O digo, el arce rojo tiene, no sé, una planta vascular, o tiene ADN lineal, o tiene células con clorofila A y B. Todas estas son simplesiomorfías, son características viejas, que vienen ya clasificándose, viejas en el sentido de que no solo lo tiene ese arce, sino que pueden haber un montón de especies que también lo tengan en simultáneo. Entonces son las características que clasifican a ese grupo como individual o independiente, son las que yo llamo sinapomorfias. Todas las viejitas las voy a llamar simplesiomorfía. Bien, ahora, el cladismo o sistemática filogenética, que es la que estábamos viendo acá, se basa en el diagrama o en la formación de un esquemita, como un árbol, como yo les decía recién, que se llama cladograma. Ese cladograma propone a este cladismo, a esta ciencia, que cree como un arbolito, como este que estábamos viendo acá incluso, también es un cladograma, esto, ven que van saliendo ramitas y cada uno de ellos se subdivide. Bueno, esta forma en ramificado de la clasificación de los seres vivos, si yo lo hago en base a la filogenética, o sea, su origen evolutivo, lo que yo estoy haciendo es, el gráfico es un cladograma. El cladograma es un dendograma, se le llama dendograma a cualquier diagrama ramificado, ya sea en la biología o en cualquier otra ciencia. O sea, cuando yo desde un arbolito hago, si no, saco distintos deditos, por eso endograma, de clasificación, el cladograma es un tipo de dendograma. Pero lo que se propone esta gráfica es reflejar las relaciones de los grupos de individuos que genéticamente compartan algún ancestro en común y que fueron construidos con algunos criterios lógicos del análisis cladístico, o sea, buscar un ancestro común. Esto es lo que persigue justamente este cladismo. Ahora, esta gráfica no es la única, el único tipo de diagrama por el cual se puede representar o se puede diagramar la clasificación de los seres vivos, sino que más allá de este cladograma, existen otros cladogramas cuyo largo representa la divergencia de los taxones, o sea que me responde también al tiempo, y no solo la clasificación, sino el largo de cada una de esas ramas, el tiempo que estuvo cada uno de esos individuos en la historia del planeta. O sea, le hago una escala del tiempo también, que lo llamo filograma, pero por otro lado, existen otras gráficas como los fenogramas, en las cuales se construyen, digamos, a partir de distintos taxa o taxones, sin respetar estas hipótesis filogenéticas. Entonces, yo lo clasifico, por ejemplo, por características fenotípicas, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes vean un árbol de clasificación de los seres vivos, generalmente hoy en día se usa mucho porque la mayoría de los biólogos responden a este cladismo, pero puede ser que alguno no sea un cladograma y sea un fenograma, que me esté agrupando a los individuos por su categoría, su parecido, y no por su relación filogenética. Y como les dije recién, esto pasa mucho en algunos individuos que son unicelulares, que se reproducen asexualmente, como por ejemplo las bacterias, que han sido divididos y clasificados durante mucho tiempo por fenogramas. Hoy en día se trata de hacer una clasificación cladística. La que nosotros vamos a ver es una clasificación cladística. Pero, de hecho, chicos, esto es muy importante. La facultad, en realidad, apaña el libro de biología de Curtis, y más en la facultad de Odonto que ven todo, en realidad, desde el libro de biología de Curtis, incluso la parte de diversidad. El libro de Curtis de sexta edición seguía siendo un tanto, o sea, no tan cladista, pero el libro de clasificación, o sea, los capítulos de clasificación de los seres vivos de la séptima edición, ya sí están completamente amigos, digamos, del cladismo. Y lo que nos están dibujando o lo que nos están graficando son los distintos tipos de cladogramas. Sin embargo, no se olviden de esto porque es muy importante. Ustedes están estudiando una bibliografía del año 2008, que como ya hemos dicho, esto es muy viejo. O sea, en todos estos años, ¿sí? Siguen pasando, o sea, casi vamos a tener 15 años acumulados. La bibliografía, imagínense que se ha renovado un montón, se han clasificado los seres vivos de otra manera. Entonces, en algunos tenemos que aprender como unas clasificaciones un tanto viejas, pero sí sepan
que es menos común ver estos fenogramas porque Curtis apaña la idea del cladismo, como lo hacen un montón de otros biólogos y en un montón de otras bibliografías, ¿sí? Pero ojo, porque es una forma de clasificar, no es la única. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando yo voy a hacer una clasificación de los seres vivos y resulta que un chino en su laboratorio y otro en Suecia y otro en Estados Unidos están clasificando determinadas ramas de este cladograma de clasificación de los seres vivos y no concuerdan porque yo estoy creando una hipótesis, o sea, me estoy inventando un cuadro de una realidad que no conozco, porque no hubo ningún ser humano quizás para contar en el momento en el cual se produjo ese evento de separación de las especies, entonces se crea un cladograma de acuerdo a la evidencia que yo tengo. Pero seguramente desde Suecia quizás no llegaron a las mismas herramientas o no se pensaron igual en esas evidencias que hay que desde Estados Unidos y así sucesivamente. Entonces, primero, todos los laboratorios del mundo están lo más comunicados posibles. Hoy en día es como bastante más fácil porque, qué sé yo, cualquier científico publica un paper, queda arriba de la web, todas las personas que estén investigando se enteran en simultáneo en todas las partes del mundo. O sea, la verdad que hoy no tenemos tanto problema con la comunicación. Sí lo era por ahí en el siglo XVII, XVIII, XIX. Pero cuando aún así, aunque estemos muy comunicados, encontremos teorías que no concuerden exactamente con la misma clasificación de los seres vivos, existe la hipótesis, ¿sí?, de elegir a ese cladograma más parsimonioso. ¿Qué significa más parsimonioso? O sea, el que tiene menos cantidad de ramas y que puede explicar, de acuerdo a los eventos que tiene, de la forma más fácil posible qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Eso es parsimonia, buscar el que está más equilibrado. Obviamente, cada uno de estas ramas, de estos clados, digamos, que salen de estas gráficas, bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos de esas gráficas, salen en base a tratando de perseguir a este grupo monofilético, o sea, este único punto del cual derivaron o nacieron todas las otras ramas que salen a continuación. Bien, ahora, como dijimos, el cladismo no es la única forma de clasificar y justamente porque existen distintos métodos de clasificación o escuelas sistemáticas. Estas escuelas se basan en distintos tipos de métodos de clasificación en el cual, si bien el cladismo que estábamos viendo busca solo un monofilético, significa monofiléticos que yo quiero incluir a los individuos que están dentro de ese mismo taxón y todos sus derivados, ¿sí? Hay otros métodos de clasificación que me incluyen la parafilesis y la polifilesia, que si yo se los muestro en un gráfico se va a entender mejor, ¿sí? Si yo abarco, por ejemplo, este punto y todos los individuos que están contemplados, o en cada una de estas ramas, desde donde hay un puntito así que se le llama nodo, si yo incluyo a todo el grupo de individuos en la clasificación de estos seres vivos, a esto se lo llama monofilético. O sea, esto G y H es un grupo monofilético. O si me paro acá, desde la A hasta la H también es un grupo monofilético. O si me paro acá, E, F, G y H, desde este punto, todos es un grupo monofilético. O sea, comparten todos el ancestro en común y están todos incluidos. Sin embargo, hay veces que yo incluyo en una clasificación a todos los del grupo y excluyo a alguno. ¿Ven? Esto es parafilético. Clasificar dentro de un grupo A, B, C y a D lo dejo afuera. Un ejemplo de parafilesis muy importante es la clasificación de las aves, chicos. Si ustedes saben, desde que son chiquititos estudian peces, reptiles, aves, mamíferos, como si fueran todas clases distintas. Y de hecho, hoy en día en la bibliografía también las siguen encontrando como clases. Y saben que la realidad es que esta clase de aves, desde el cladismo, no debería existir, porque ya se comprobó hace mucho tiempo que las aves están derivadas de los reptiles. O sea, que las aves son un tipo de reptil, que obviamente por una presión evolutiva muy fuerte desarrollaron plumas, la capacidad de volar, empezaron a regular la temperatura, o sea, cambios terribles en comparación con los reptiles, o sea, tan abismal que no se me ocurriría así a simple vista verlo y decir, sí, son parecidos, o sea, el ave es un tipo de reptil, no.
pero cuando yo hablo de la clase reptilia y dejo aparte a la clase aves, porque quizás las presiones evolutivas fueron tan grandes que meritan tener un grupo individual. Es como decir, ay, sos tan distinta que te mereces así un huequito solo. O sea, entonces te voy a agrupar aparte, al grupo de las aves, ¿sí? Entonces, a veces, la evolución de las especies permite que se creen algunos árboles en el cual se acepte esta parafilesis, ¿sí? O sea, crear grupos parafiléticos. Y polifilético es aquel grupo que no respeta el ancestro común. Fíjense que está agarrando dos de uno, dos de otro, ninguno de estos dos comparte un ancestro, y hacen un grupo, digamos, de clasificación que no tiene nada que ver con la filogenia. Y uno dice, pero ¿para qué me va a servir esto si se supone que los seres vivos son parecidos mientras más cercano sea su ancestro? Pero esto no siempre es así, y como les decía recién, en los microorganismos es bastante común usar grupos polifiléticos, decir, bueno, grupo de las bacterias que son redonditas, o sea, que son cocos, o a las que se tiñen como gram positivo, como gram negativo, y todas estas clasificaciones en realidad no tienen que ver con el origen, o sea, con el ancestro anterior, sino con una característica externa. Sin ir más lejos, los protistas, durante mucho tiempo se clasificó a todo el grupo de, por ejemplo, de individuos productores separados de los heterótrofos o de los mixótrofos. Entonces estudian las algas por un lado, los protozoos por otro, y esto no responde a un ancestro común, ¿sí? Entonces también puede pasar que se hagan grupos polifiléticos en otros reinos y no solo en microorganismos, incluso en solo unicelulares. Bien, ahora en la gráfica, en el cuadernillo, tienen este esquema, que yo se los traje acá a propósito, les hice uno más sencillo en la imagen anterior, pero préstenle atención a esto, leyéndolo, ¿sí? Tranquilos, cuando estén leyendo la unidad, porque les habla de varios puntos, estos que están acá son los nodos, y les da varios ejemplos en los cuales yo digo, miren, este grupo con este podría ser un grupo polifilético, o podría ser un grupo monofilético. O sea, si yo incluyo todo esto en E, es un grupo monofilético. Sin embargo, adentro, acá como estábamos viendo recién, por ejemplo, la familia 5 y 6 me está excluyendo a esta rama. Y bueno, entonces si me está excluyendo esta rama, quiere decir que este grupo va a ser parafilético, incluye a todos, pero excluye a uno. En cambio este que incluye a algunos y mete otros de afuera que nada que ver, y bueno, a este le llamo poli, ¿sí? Fíjense que es el mismo diseño que estábamos viendo recién. Uno o dos distintos, poli, abarco a todos los del grupo, pero dejo excluido a uno o más ramitas chiquititas, es parafilético. En cambio, cuando incluyo a todos los que vienen de una misma línea, o sea, por ejemplo, la familia 1, 3 y la familia 4 y 6, son grupos monofiléticos, ¿sí? Esto entonces es muy importante en la clasificación para poder diferenciarlas. Y las distintas escuelas sistemáticas que se basan en distintos tipos de métodos, si bien el cladismo, que es lo que estábamos viendo ahora, solo busca la filogenia, solo acepta taxones monofiléticos, solo quiere agrupar en base justamente a su historia evolutiva, existen otras escuelas, una muy vieja, la más vieja de todas, y en algunos lugares se sigue manteniendo, que es la feneticista, que se basa en similitudes fenotípicas. O sea, taxonomía numérica. Empieza a contar. Bueno, a ver, esta especie, encontré esta especie, ¿a quién se parece? Y empieza a contar. Regula su temperatura, no la regula, hace fotosíntesis, heterótrofo, bueno, y voy contando así. Entonces, ¿cuántas características en común? ¿Cuántas no? Y lo meto en un grupo en base a eso. Eso significa feneticista, y a veces esto hace que queden incluidos en el grupo clasificaciones monofiléticas, parafiléticas y polifiléticas también. En el otro extremo está el cladismo, que solo acepta monofiléticos, y el evolucionista es una escuela que está como en el medio, que te dice, mira, sí, te banco al cladismo, ¿sí? Respeto la filogenia, es lo más importante, clasifico de acuerdo a quién derivó de quién, pero tengo en cuenta estas relaciones evolutivas, y cuando hubo una presión muy grande del ambiente y una diferenciación muy grande de un clado, digo, bueno, lo acepto como un grupito independiente. Por ejemplo, las aves que estábamos nombrando recién, según el cladismo, tienen que estar clasificadas dentro de los reptiles. Sí o sí, no existe la clase aves. O sea, los aves son un tipo de reptiles.
En cambio, los evolucionistas aceptan que las aves sean un grupito y el reptil el otro porque consideran que igual son como muy, muy diferentes entre sí y pueden estar separadas en esa clasificación, ¿sí? Pero a lo largo del tiempo fueron empezando a ver un montón de otras, digamos, clasificaciones en base a fenómenos más puntuales, o sea, más meticulosos, que es el estudio y la comparación de las moléculas, y viene el advenimiento de la sistemática molecular. O sea, yo ya no cuento características y digo, mira, este se parece por esto, 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 sino que más o menos con ese contexto de a quién se parece, después someto hoy en día, porque se puede, a la sistemática molecular, o sea, al análisis del material genético. De hecho, el método de Sanger, que es un método con el cual yo puedo aislar, esto lo tiene en el cuadernillo esta imagen y en realidad me muestra cómo yo puedo separar una molécula de ADN y ver qué tanto contenido hay y el orden en realidad de la secuencia de cada uno de estos ácidos nucleicos, de cada uno de estos nucleótidos en el ácido nucleico y en qué orden hacerlo. Entonces, esta corrida electroforética que ven acá me va marcando, de acuerdo a la disposición de las bandas, el orden de cada una de estas. En realidad lo que se hace es como, con la misma técnica, digamos, de copia o replicación del ADN, pero se pone un nucleótido que me frena la cadena en ese punto. Entonces, con la secuencia de ADN original se frena, es como que sintetiza todo y acá se frena, sintetiza todo y acá se frena, sintetiza todo y acá se frena, entonces por eso me va dando la marca del orden de la secuencia de ADN, ¿ven? De acuerdo a la altura. Guanina, guanina, adenina, citosina, adenina, adenina, timina, timina. O sea, voy en el orden de acuerdo a la altura de las bandas. Obviamente esto es una técnica de laboratorio, no es que yo necesito manejarla, pero digo, hoy se sabe que a través de la secuenciación de determinados tipos de macromoléculas, esto nos permite justamente, la secuenciación de macromoléculas, armar una similitud y una clasificación de los seres vivos en realidad gracias a su parecido en los ácidos nucleicos. No hay nada más específico que eso. Imagínense, comparten características del ADN o no. De hecho, antes de compararse el material genético, porque no existía el avance para esto, se comparaban proteínas, por eso les da el ejemplo Curtis del estudio del citocromo C, que es una proteína de la cadena de transporte respiratorio, que nosotros ya lo vimos en oxidación celular, y que en realidad lo que hace justamente esta proteína, comparándose a lo largo de distintos tipos justamente de organismos, es ver qué tan cerca está dentro de un clado y del otro. Hoy en día existe una rama muy amplia que se llama bioinformática, en la cual se fusionan varios tipos de ciencias y se va avanzando en la clasificación de los seres vivos en base a un stock que se va armando de genes, de proteínas o incluso de genomas completos. ¿Qué quiere decir esto? Que los biólogos de la biodiversidad, o sea, que se encargan, o taxónomos que se encargan de clasificar a los seres vivos, van guardando como stock ya de genes o de proteínas comparadas o de secuencias de genoma, entonces cuando encuentran a un individuo nuevo es como que tratan de ver a ver en qué pieza lo enganchan y qué tan parecido hay genéticamente con un individuo a otro para ver en dónde lo clasifican, ¿sí? En dónde lo ponen dentro de ese árbol taxonómico. Dentro de esta bioinformática existen distintas subramas de esta gran ciencia, como habíamos visto recién, de la cual la filogenómica, o sea, buscar la relación filogenética desde los genes, o la proteómica, que estudia la comparación de las proteínas, no ha tenido tanta fama últimamente como la genómica comparada. La genómica comparada es comparar secuencias de genes. De un grupo de individuos a otros apenas se encuentra, digamos, un determinado individuo y no se sabe dónde clasificarlo. Entonces, ¿qué hace la genómica comparada? Compara los genes homólogos, que los genes homólogos quiere decir aquellos que se originan de un ancestro en común, entonces lo encuentro en un grupo, en otro, como este citocromo C, que se vio compartido como en un montón de grupos o clados. Después, los genes ortólogos, ¿sí? Que son homólogos, pero de distintos tipos de especies, o sea, son los mismos, pero están en especies completamente distintas. Y los genes parálogos, que son homólogos, y de la misma, ahí falta la S, y de la misma especie, ¿sí? O sea que serían como una duplicación génica. Esta es la comparación que hace justamente esta genómica comparada, ¿sí? Y que en realidad tiene que ver con
con las herramientas que yo utilizo para hacer estas clasificaciones, por ejemplo, en reinos y dominios que nosotros estudiamos. Chicos, al final de esta unidad hay una parte de clasificación de los reinos y los dominios. Esto es propio de cada carrera. En cada carrera del ingreso a la salud tiene como patrones distintos. En el caso de ustedes tienen un cuadrito en odontología en el cual les presentan las características de estos seres vivos principales, o sea, de cada uno de los dominios, que nosotros ya los hemos visto por lo menos por nombre, y les hace una diferenciación del tipo de célula, de los fosfolípidos que hay en la membrana, de cuál es la diferencia entre los ribosomas. Les pido por favor que hagan la lectura de esto para mañana, porque antes de arrancar con virus, lo que vamos a hacer es ver las dudas de esta unidad, ¿sí? O sea que hoy sí o sí tenemos que terminar la lectura para poder hacer un debate chiquitito, y la unidad de mañana es un poco más corta que esta, entonces nos va a permitir hacer un pequeño debate y después empezar y terminar a ver virus. Pero porfa, fíjense en la clasificación de estos reinos y dominios. Es más, tienen un cuadrito en el cual les sintetiza cada uno de estos reinos y dominios qué características o patrones generales van a compartir. Entonces, lean bien cada uno para ver cómo clasificó a cada uno de los reinos, a cada uno de los dominios, y obviamente lo analizamos mañana para ver si hay alguna duda, ¿sí? Así que nos encontramos mañana, chicos, así vemos la otra unidad. Porfa, acuérdense de leer todo diversidad biológica para mañana, ya que es una unidad mini. Nos vemos mañana. Chao, profe, gracias. Chao.